que se titula La presencia de Dios. Me decía mi hija hoy, te equivocaste. No, no es presencia, es la presencia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hay una antigua fábula referente a 6 ciegos de nacimiento que vivían en la India. Un día decidieron visitar un palacio cercano. Al llegar, había un elefante en el patio. El primer ciego tocó un costado del elefante y dijo: un elefante es como una pared. El segundo ciego tocó la trompa y comentó: un elefante es como una culebra. El tercer ciego tocó un colmillo y acotó: un elefante es como una lanza. El cuarto ciego tocó una pata y dedujo: un elefante es como un árbol. El quinto ciego tocó una oreja y argüyó: un elefante es como un abanico. Y el sexto ciego tocó la cola y exclamó: un elefante es como una cuerda. Debido a que cada ciego solo tocó una parte del elefante, ninguno de ellos pudo saber con precisión lo que en realidad es un elefante. Al llevar esta analogía al ámbito espiritual, nos damos cuenta que muchas personas tienen conceptos erróneos acerca de quién es realmente Dios. Creer cosas erróneas en lo atinente a Dios es un asunto muy serio porque es idolatría. ¿Les sorprende esto? Contrariamente a la creencia popular, la idolatría es más que postrarse delante de una pequeña figura o adorar en un templo pagano. Según la Biblia, es pensar cualquier cosa acerca de Dios que no es verdad, o intentar transformarlo en algo que Él no es. Dios mismo señaló el error de la idolatría cuando dijo del hombre: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Salmo 50, versículo 21. Debemos cuidarnos de pensar que Dios es como nos parece, o albergar pensamientos inicuos acerca de Él. Es sumamente fácil hacer cualquiera de las dos cosas. Es esencial que nuestras ideas de Dios correspondan tanto como sea posible en lo que realmente Él es. La única manera de saber cómo es Dios es descubrir lo que Él ha revelado de sí mismo en las Escrituras. La revelación de la naturaleza de Dios cae dentro de diferentes categorías de atributos, los que en su totalidad definen su carácter. ¿Qué dice la Biblia sobre Dios? Para comenzar, en un sentido pleno, Él es incomprensible. Sofar entendió bien ese concepto
en su mal encaminada reprensión en contra de Job, al exclamar: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Job 11, del 7 al 10. David lo dijo de esta manera: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Salmo 145, 3. Dios es infinito, es decir, no tiene fin. Para definir al Dios infinito de manera que podamos entenderlo, frecuentemente tenemos que comenzar con lo que Él no es, como base de comparación. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es santo, queremos decir que no tiene pecado. No podemos concebir la absoluta santidad, puesto que estamos muy familiarizados con el pecado. Saber cómo es Dios es fundamental para conocer al mismo Dios. El apóstol Juan escribió: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, 3. Mucha controversia y debate ha engendrado este tema en el pasado. Y no solo en el pasado, sino también en el presente. Pero, ¿qué verdades hay en las Escrituras que no hayan sido tomadas como ocasión de batallas teológicas y eclesiásticas? Citemos solo algunas como meros ejemplos: la deidad de Jesucristo, su nacimiento virginal, su muerte expiatoria, su segunda venida, la justificación del creyente por la fe, su santificación, la seguridad de su salvación, la iglesia, su organización, oficiales y disciplina, el bautismo, la cena del Señor y muchísimas otras verdades preciosas que podríamos mencionar. Con todo, las controversias sostenidas en torno a estas verdades no cerraron la boca de los siervos fieles a Dios. Hay dos cosas esenciales en torno a la presencia de Dios que frecuentemente se ignoran: el significado del término presencia de Dios y su alcance bíblico. Solo existe una defensa contra el error: estar confirmados en la fe. Y para ello ha de haber estudio diligente y oración, y una recepción humilde de la asimilación de la palabra de Dios. Solo entonces seremos fortalecidos contra los ataques que pudieran surgir. El término elección es recurrente en el Nuevo Testamento al referirse a los que Dios ha escogido para salvación. La noción de que Dios escoge a algunos y no a otros para la salvación es clara en la Biblia. Sin embargo, el problema surge al preguntar cuál es la base de esta elección divina. Existen típicamente dos respuestas entre la comunidad cristiana. El primer punto de vista sostiene que la elección no se basa para nada en el hombre. Se trata de un misterio en la voluntad soberana de Dios. Aunque Dios no es arbitrario en sus decretos, esto no obsta para que el decreto de elección sea justo, ya que ningún ser humano merece la salvación por causa de la depravación total del hombre. A este punto de vista se le denomina frecuentemente reformado, pues fue prominente durante el periodo de la Reforma
y se mantiene hoy en día en las iglesias que identifican su teología como reformada. El segundo punto de vista atribuye a la presciencia divina la base de la elección en el supuesto que Dios mira el futuro, prevé quienes aceptarán a Cristo y los elige. A este punto de vista se le conoce normalmente como arminiano, derivación del apellido del pastor holandés Jacobo Arminius del siglo XVI, quien postulara esta doctrina hacia el final del periodo de la Reforma. Cuando se expone el tema bendito y solemne de la predestinación y el de la eterna elección por parte de Dios de ciertas personas para ser hechas conforme a la imagen de su Hijo, surge entonces esta segunda postura al señalar que la elección se basa en la presciencia de Dios y esta presciencia se interpreta indicando que Dios previó que algunos serían más dóciles que otros, que responderían más prontamente a los esfuerzos del Espíritu y que debido a que Dios sabía que creerían, Él en consecuencia los predestinó para salvación. Esta declaración es radicalmente errónea por la razón que desvirtúa la verdad de la depravación total del hombre, ya que argumenta que hay algo bueno en algunos hombres, quita a Dios su independencia, ya que hace que sus decretos descansen en lo que Él descubre en la criatura, trastorna las cosas completamente, ya que decir que Dios previó que ciertos pecadores creerían en Cristo y que en consecuencia Él los predestinó para salvación, es lo contrario a la verdad bíblica. La Escritura sostiene que Dios, en su absoluta soberanía, separó a algunos para que fueran recipientes de sus favores. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:48. La Nueva Versión Internacional lo dice de la siguiente manera: al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Por su parte, la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, nos señala: cuando los que no eran judíos escucharon esto, se pusieron muy felices, dieron gracias por el mensaje del Señor y creyeron todos los que estaban elegidos para la vida eterna. Los errores teológicos hacen del conocimiento previo que Dios tiene de nuestra fe la causa de su elección para salvación, mientras que la elección de Dios es la causa y nuestra fe en Cristo es el efecto. Pero antes de seguir debatiendo este tema, hagamos una pausa y definamos los términos. ¿Qué quiere decir la palabra presciencia? Conocer de antemano. Es la pronta respuesta de muchos. Citando el diccionario titulado de la Santa Biblia, encontramos la siguiente afirmación: la presciencia es un atributo esencial de Jehová, incomprensible para todo entendimiento finito, y con todo claramente revelado en la Escritura, como aquel conocimiento que incluye todas las cosas que en lo futuro tienen que acontecer. Los términos griegos para presciencia son proginosko, verbo que significa conocer o decretar de antemano, y prognosis, sustantivo, presciencia o predeterminación. El diccionario abreviado de Gingrich señala para el término proginosko conocer o elegir de antemano. El diccionario griego-inglés de Newman identifica proginosko como
ya conocido, elegir desde el principio, elegir de antemano, y finalmente el diccionario Lowe y Nida nos dice, proginosco es conocer o elegir de antemano. En toda lengua es común que las palabras tengan dos o más acepciones, usualmente una con significado primario y otra con significado secundario. El significado primario es presciencia, el secundario es predeterminación. A este atributo divino, identificado como la presciencia de Dios, se hace referencia únicamente en 4 pasajes del Nuevo Testamento. Primero, Hechos 2:23, Romanos 8:29, Romanos 11:2 y Primera de Pedro 1:2. El uso que el Espíritu Santo hace de una expresión en las Sagradas Escrituras define siempre su significado y alcance. Lo que causa tanta confusión y error es el dejar de aplicar esta regla tan sencilla. Tomemos como ejemplo la palabra carne. Su significado parece ser tan obvio que muchos considerarán que el examinar sus varias conexiones en la Escritura es una pérdida de tiempo. Se supone precipitadamente que la palabra carne es sinónimo del cuerpo físico y no se procura indagar más, pero en realidad la carne en la Escritura frecuentemente incluye mucho más de lo que es lo corporal. Solo por medio de la comparación atenta de cada caso y el estudio de cada contexto por separado, puede descubrirse todo lo que el término implica. Tomemos ahora la palabra mundo. Un lector de la Biblia imagina frecuentemente que esta palabra equivale a la raza humana y en consecuencia interpreta equivocadamente los pasajes en los que la misma aparece. Tomen la palabra inmortalidad. Sin duda alguna, esta no requiere estudio. Es obvio que hace referencia a la indestructibilidad del alma. Cuando se trata de la palabra de Dios, el dar por sentado algo sin comprobarlo sería un error grave. Si nos tomamos la molestia de examinar cuidadosamente cada pasaje en el que se encuentran las palabras mortal e inmortal, se dará cuenta que éstas nunca se aplican al alma, sino al cuerpo. Todo lo dicho acerca de carne, mundo o inmortalidad es aplicable con igual fuerza a los términos conocer y preconocer, o conocer desde antes. Lejos de bastar con la simple suposición de que estas palabras no significan otra cosa que simple conocimiento, veremos que los diferentes pasajes en los que se encuentran requieren ser considerados con mucho cuidado. La palabra preconocimiento, traducida en la versión española por conocer de antes, no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero sí se da frecuentemente el término conocer. Cuando este es usado en relación con Dios, significa a menudo mirar con favor, comunicando no un simple conocimiento, sino un efecto por el objeto mirado. Te he conocido por tu nombre. Éxodo 33:17. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Deuteronomio 9:24. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Amós 3:2. En estos pasajes, conocer significa amar o bien designar. Entonces, yo les declararé, nunca os he conocido. Apartaos de mí, hacedores de maldad.
Mateo 7:23. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Juan 10:14. Pero si alguien ama a Dios, tal persona es conocida por él. Primera de Corintios 8:3. Conoce el Señor a los que son suyos. Segunda de Timoteo 2:19. El término preconocer o presciencia, tal como se usa en el Nuevo Testamento, es menos ambiguo que en su simple forma conocer. Si todos los pasajes en los que aparece son estudiados cuidadosamente, se descubrirá que es muy discutible que el término haga referencia a una simple percepción de eventos que han de tener lugar. En realidad, este término nunca es usado en la Escritura en relación con sucesos o acciones, sino que por el contrario, siempre se refiere a personas. Dios conoció por anticipado a las personas, independientemente de sus acciones. Para demostrarlo, citaremos los pasajes en los que se encuentra esta afirmación. En primer lugar, el primer pasaje bíblico es Hechos 2:23, donde leemos: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Si observamos con atención las palabras de este versículo, veremos que el apóstol no está hablando del conocimiento anticipado de Dios del acto de la crucifixión, sino de la persona crucificada. Entregado por, etcétera. El segundo texto bíblico es Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Observen el pronombre que se usa aquí. No es lo que, sino los que antes conoció. Lo que se nos muestra no es la sumisión de la voluntad ni la fe del corazón, sino las personas mismas. El tercer texto bíblico señala, Romanos 11:2, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Una vez más, la referencia es claramente a personas solamente, su pueblo. Y la última cita es Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Quiénes son ellos? El versículo anterior nos lo dice. La referencia es a los extranjeros esparcidos, es decir, la diáspora, los judíos creyentes de la dispersión. Aquí también la referencia es a personas, no a sus hechos previstos. En vista de estos 4 pasajes bíblicos, ¿qué base bíblica hay para decir que Dios previó los hechos de algunos, a saber, su arrepentimiento y fe, y que a causa de los mismos fueron elegidos para salvación? Absolutamente ninguna. La Escritura no habla de arrepentimiento y fe como algo previsto o preconocido por Dios. Es indudable que Dios conocía desde toda la eternidad que algunas personas se arrepentirían y creerían. Pero la Escritura no se refiere a esto como objeto de la presciencia de Dios. El término se refiere invariablemente a Dios, preconociendo a personas. La Biblia de Estudio Holman comenta así este versículo: la presciencia divina es la base de la elección del creyente.
es decir, escogidos. Es mucho más que el conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas. Incluye también su predeterminación. Asimismo, la Biblia de estudio del teólogo John MacArthur reza lo siguiente: elegidos significa escoger o seleccionar. En el Antiguo Testamento se aplicó esta noción al pueblo de Israel para indicar que Dios en su soberanía lo escogió entre todas las naciones del mundo para que creyeran en Él y le pertenecieran de manera exclusiva. Aquí se usa la palabra como un término para designar a los cristianos, aquellos que han sido escogidos por Dios para salvación. La palabra presciencia también se traduce como destinados desde antes en el versículo 20. En ambos versículos, la palabra no se refiere a un conocimiento de lo que va a suceder, sino a una relación predeterminada en el conocimiento de Dios al decretar que existiera por adelantado. Los cristianos son conocidos para salvación de antemano, así como Cristo fue ordenado desde antes de la fundación del mundo para ser un sacrificio por los pecados. Presciencia significa que Dios planificó por anticipado, no que hubiera observado desde antes. Así pues, Dios pensó y determinó por adelantado y predestinó la salvación de cada cristiano. Otra cosa sobre la que deseamos llamar particularmente la atención es que los dos primeros pasajes citados muestran de manera clara y enseñan implícitamente que la presencia de Dios no es cautiva, sino que detrás de ella, precediéndola, hay algo más: su propio decreto soberano. Cristo fue entregado por Él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2:23. Su consejo o su decreto fue la base de su anticipado conocimiento. La Biblia de estudio Holman comenta este versículo de la siguiente manera: la muerte de Jesús fue resultado del plan y la presciencia de Dios. Sin embargo, el plan divino fue llevado a cabo por la acción libre y pecaminosa de los seres humanos. La Biblia a menudo afirma la realidad conjunta de la soberanía de Dios y la libertad humana. Por su parte, John MacArthur en su Biblia de estudio comenta este texto señalando: desde la eternidad, Dios predestinó que Jesús moriría una muerte en expiación como parte de su plan preparado de antemano. De igual manera, Romanos 8:29 inicia con la palabra ¿por qué?, lo cual indica lo que precede inmediatamente. ¿Qué es entonces lo que dice el versículo anterior? Todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme al propósito son llamados. Así pues, el anticipado conocimiento de Dios se basa en su propósito o en su decreto. Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dios conoce por anticipado lo que será, porque Él ha decretado que sea. Afirmar, por lo tanto, que Dios elige porque preconoce es invertir el orden de la Escritura. Es como poner el carro delante del caballo. La verdad es que preconoce porque ha elegido. Esto elimina la base o causa de la elección como algo de la criatura y la coloca en la soberana voluntad de Dios. Dios se propuso elegir a ciertas personas, no porque hubiera algo bueno en ellas, ni porque previera algo bueno en las mismas, sino solamente por causa de su buena voluntad. Él, porque escogió a estos, no lo sabemos,
el por qué escogió a estos, no lo sabemos. Lo único que podemos decir es, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11, 26, 27. La verdad clara de Romanos 8, 29 es que Dios, antes de la fundación del mundo, separó a ciertos pecadores y los escogió para salvación. Pablo, inspirado por el Espíritu, escribe: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Segunda a los Tesalonicenses 2, del 13 al 15. Esto se ve claro en las últimas palabras del versículo. Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, etc. Dios no predestinó a aquellos que Él preveía que eran hechos conformes, sino que, por el contrario, predestinó a aquellos a los que antes conoció, es decir, amó y eligió para que fuesen hechos conformes. Su conformidad a Cristo no es la causa, sino el efecto de la presciencia y predestinación de Dios. Los versículos 28 al 30 de Romanos 8 también son comentados de manera muy ilustrativa por la Biblia de Estudio Holman al precisar: ¿quiénes son los que aman a Dios? Pablo los define como los que conforme a su propósito son llamados. Los llamados son todos los creyentes en Cristo. La promesa de este versículo es que Dios ordena todo para que las experiencias de los creyentes los ayuden finalmente para su bien. No todo es bueno en sí mismo, pero Dios usa todo para nuestro beneficio. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesús nos enseñó que el cuidado soberano de Dios y su providencia sobre la creación abarcan hasta la muerte de un gorrión y el cabello de nuestra cabeza. Lucas 12, 6 al 7 y 22 al 34. Dios tiene un plan que va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. A los que antes conoció se refiere a aquellos que Dios eligió con su amor desde la eternidad pasada. Predestinó significa que Dios planeó desde la eternidad que los que antes conoció fueran semejantes a Cristo por medio del renacimiento espiritual o nuevo nacimiento. Llamó se refiere al llamado eficaz en el cual Dios abre nuestro corazón para que podamos oír su voz. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos 16, 14. El llamado en los escritos de Pablo nunca significa una mera invitación,
Es un llamamiento soberano que traslada al pecador de muerte a vida. Justificó es el acto en el cual Dios declara que somos justos a sus ojos porque Jesús pagó nuestra deuda y recibimos su justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Glorificó es la última etapa de nuestra salvación. Nuestra glorificación futura es tan cierta que se formula en tiempo pasado. El comentario de John MacArthur en su Biblia de estudio es el siguiente: no solo se refiere a la omnisciencia de Dios, en el sentido de que Él supo desde el pasado eterno quiénes habrían de venir a Cristo. Más bien habla de una decisión predeterminada para derramar su amor sobre nosotros y establecer una relación íntima. Es decir, se trató de su propia elección, donde se aplica una regla de la gramática griega llamada la ley de Granville Sharp, que en este caso permite la equivalencia entre predeterminación y conocer de antemano. El término debe interpretarse igual en ambos versículos. Aquellos a quienes Dios escoge, Él los destina para su propio fin, determinando que es la semejanza a su Hijo. Dios no eligió a ningún pecador porque vio que creería, por la razón sencilla pero suficiente de que ningún pecador cree jamás hasta que Dios le da fe. De la misma manera que ningún hombre puede ver antes de que Dios le dé la vista, ya que la vista es el don de Dios y ver es la consecuencia del uso de su don. Asimismo, la fe es el don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Y creer es la consecuencia del uso de este don. Si fuera cierto que Dios eligió a algunos para ser salvos, porque a su debido tiempo estos creerían, eso convertiría el creer en un acto meritorio, y en este caso el pecador tendría razón de jactarse, lo cual la Escritura niega enfáticamente. En verdad, la palabra de Dios es suficientemente clara al enseñar que creer no es un acto meritorio. Afirma que los cristianos son aquellos que por la gracia han creído, y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Hechos 18:27. Por lo tanto, si han creído, por gracia, no hay absolutamente nada meritorio. El mérito no puede ser la base o causa que movió a Dios a escogerlos. El teólogo R.C. Sproul, en su obra Escogidos por Dios, señala lo siguiente tocante al tema que nos ocupa. La decisión final en cuanto a la salvación descansa en Dios y no en el hombre. Desde toda la eternidad, Dios ha escogido intervenir en las vidas de algunos y llevarlos a la fe salvadora. Desde toda la eternidad, sin tener en cuenta previamente nuestra conducta humana. Dios ha escogido a algunos para elección y a otros para reprobación. No porque Él sea injusto, sino porque todo hombre es pecador y merece por ese hecho la muerte eterna. ¿Qué pues diremos?
¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tener misericordia, tiene, y al que quiere endurecer, endurece. Romanos 9, del 14 al 18. El destino final de la persona está decidido por Dios, antes que la persona haya siquiera nacido, y sin depender finalmente de la elección humana. La elección de Dios precede a la elección del hombre. Nosotros le escogemos a Él solamente porque Él nos ha escogido primero a nosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Juan 15, 16. Desde toda la eternidad, Dios conoció de antemano a sus elegidos. Él tenía una idea de la identidad de ellos en su mente antes de crearlos. No solo los conoció de antemano, en el sentido de tener una idea previa de su identidad personal, sino que también los conoció de antemano en el sentido de amarlos de antemano. Todos aquellos a quienes Dios ha conocido así de antemano, también los ha predestinado para ser llamados internamente, para ser justificados y para ser glorificados. Dios, en su soberanía, hace que se lleve a cabo la salvación de sus elegidos y solo de sus elegidos. No, la elección de Dios no procede de nada que haya en nosotros, o de nada que proceda de nosotros, sino únicamente de su propia y soberana buena voluntad. Una vez más, en Romanos 11:5 leemos: de un remanente escogido por gracia. Ahí está suficientemente claro. La misma elección es por gracia, y gracia es favor inmerecido, algo a lo que no tenemos derecho alguno. El texto completo dice de la siguiente manera: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Precisamente se ve la importancia para nosotros de tener ideas claras y bíblicas sobre la presciencia de Dios, quien no solamente conoció el final desde el principio, sino que planeó, fijó y predestinó todo desde el principio. Ya que si ustedes son cristianos verdaderos, lo son porque Dios los escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Y lo hizo no porque previó que creerías, sino porque simplemente así le agradó hacerlo. Te escogió a pesar de tu incredulidad natural. John Piper, en su sermón titulado "Porque a los que de antemano conoció y también los predestinó", predicada la noche del 14 de octubre de 1985, este teólogo dijo: las palabras "de antemano conoció" generalmente significan escoger, favorecer o reconocer. Por tanto, no necesitamos añadir ninguna frase para delimitar a quienes Dios conoció de antemano, porque la misma palabra delimita el grupo. Son aquellos a quienes Él escogió o favoreció. La frase "a los que de antemano conoció, también los predestinó" significa
que la designación que Dios hace del destino de su pueblo está basada en su elección previa. Y esta elección no está basada en ninguna fe prevista de antemano que nosotros podamos producir con algún poder de autodeterminación. El plan de redención nunca fue concebido para incluir el poder de la autodeterminación humana. La Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, en su confesión número 3, titulado Del Decreto de Dios, establece: por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo. Para alabanza de la gloria de su gracia, a otros se les deja actuar en su pecado, para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Estos ángeles y hombres así predeterminados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. A los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviera a ello. Así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, mediante la fe, para salvación. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. La doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Hasta ahí la cita. Siendo así, toda la gloria y la alabanza le pertenecen solo a Él. No tienes motivo para atribuirte mérito alguno. Has creído por la gracia. Y eso porque tu misma elección fue de gracia. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es gracia. Romanos 11, 5 y 6. Aplicaciones para la vida práctica. Primera, la presciencia divina obliga al cristiano genuino y elegido a ser humilde en todos sus asuntos. Muchos creen lo contrario, que el hecho de ser parte del grupo de los escogidos
puede llenar nuestros corazones de soberbia y orgullo, pero es exactamente todo lo contrario. La enseñanza de la presciencia y la predeterminación le atribuye a Dios toda la gloria y subraya nuestra total impotencia para salvarnos a nosotros mismos. Esta verdad declara que la salvación es de Jehová, en su origen, en su acción y en su consumación. Segunda, la presciencia divina obliga al cristiano elegido a vivir en santidad en todas las áreas de su vida. Podríamos pensar que si la salvación no depende en absoluto de nuestros esfuerzos personales, sino de la misericordia de Dios, no tendremos motivación alguna para esforzarnos por ser más santos. Cuando el cristiano entiende que Dios lo eligió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, Efesios 1:4, y que la voluntad de Dios es nuestra santificación, primera a los Tesalonicenses 4:3, será un poderoso incentivo para perseguir ese objetivo durante toda nuestra vida. No fuimos elegidos para ser felices en la vida como nuestra prioridad central, sino para ser santos. Esa es la gran prioridad de la vida cristiana. Como analizamos en el texto de Romanos 8:29, fue con ese fin que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿No debería eso producir en el creyente un profundo anhelo por crecer en santidad? Tercera, la presciencia divina lleva al cristiano elegido a creer con firmeza en la seguridad de su salvación y no a una mera presunción. ¿Qué nos puede otorgar mayor seguridad que esta? Saber que su salvación depende enteramente del Dios soberano, que sin condición alguna decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo y trazó perfectamente un plan de salvación para hacerlo posible. Cuarta, la presciencia divina conduce al cristiano elegido a darle toda la gloria al Dios soberano, nunca al hombre. La razón es que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por tal motivo, toda la gloria en la salvación de los pecadores le pertenece únicamente a Él. Fue la contemplación de ese maravilloso y extraordinario plan de salvación lo que llevó a Pablo a escribir: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Romanos 11:33 al 36. Quinta, la presciencia divina conduce al cristiano elegido a reposar y ser consolado en medio de las aflicciones. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó.
y a los que justificó, a estos también glorificó. La enseñanza de la palabra de Dios no promete al elegido una vida libre de inconvenientes, no de este lado de la eternidad, pero el cristiano genuino puede experimentar en medio de las aflicciones que Dios lo escogió desde antes de la fundación para hacerlo semejante a Jesucristo, y que las aflicciones de la vida son parte del cumplimiento de ese propósito divino. Recordemos que Él nos ama intensamente, al punto de haber enviado a su propio Hijo a morir por nosotros en una cruz, cuando no lo merecíamos. Sexta, la presencia divina conduce al cristiano elegido a ser un portador efectivo del Evangelio, un misionero por excelencia. Somos movidos a llevar con fidelidad el Evangelio a todos los pecadores que, sintiéndose indignos, pueden escuchar y saber que la salvación en su totalidad depende solo de la gracia, el amor y la misericordia de Dios, sin importar el tamaño de sus delitos y pecados. Es una gran noticia de esperanza para todos los perdidos. La gran comisión se convierte en una pasión santa para el elegido de Dios, sabiendo que debe ir a toda criatura y a todo lugar, entendiendo que los campos están blancos, listos para la siega, y esto representa a todos los elegidos, cuyos corazones están preparados para recibir el Evangelio y que han sido ordenados para la vida eterna. Finalmente, no podríamos concluir esta enseñanza sin considerar a usted que está aquí hoy sin Cristo. No piensen en ningún momento que todo esto que hemos vertido hoy acerca de la elección divina elimina toda esperanza para usted, o que puedes tomar esta enseñanza bíblica como un pretexto para no venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El llamado de Dios es universal y no habrá nadie que atienda a ese llamado que sea desechado. La Biblia no enseña en ningún lugar que para venir a Cristo debemos averiguar primero si fuimos o no elegidos. La palabra de Dios más bien nos invita a venir, dándonos la seguridad de que si nos volvemos a Dios con un corazón arrepentido de todos nuestros pecados y fe solo en Jesucristo, clamando por misericordia y perdón, no seremos desechados. La razón por la que muchos se perderán e irán al infierno es porque se resisten venir a Cristo. No es que Dios se los impida. Dios no impide a nadie que venga, porque Él se deleita en perdonar y es amplio para hacerlo. La razón por la que no vienen es por su pecado y por la dureza de sus corazones. Pero una buena noticia: Cristo es poderoso para vencer toda obstinación, y ese poder circula a través de la predicación del Evangelio. Esa es la razón por la que no nos cansamos de predicar, porque ese Dios que ha escogido a muchos para salvación, ha escogido también el medio a través del cual serán salvos, y ese medio no es otro que la predicación del Evangelio de Jesucristo. Ahora que has escuchado su palabra, quiero animarte que vengas a Cristo. Ven a Él. Pídele que tenga misericordia de ti. Pídele que perdone todos tus pecados. No te quedes allí tratando de averiguar si eres uno o no de los elegidos de Dios. Si has comprendido que eres pecador y que necesitas ser salvo, he aquí al Salvador de los pecadores. Jesucristo se hizo hombre y murió en una cruz para pagar la deuda de todos aquellos que vino a salvar.
Y ese pago se aplica a nuestra cuenta por medio de la fe. Descansa enteramente en Él y solo en Él por la fe y serás salvo. Que la gracia de Dios sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén.